Bien, buenos días de nuevo a todos. Continuamos en esta segunda sección del seminario Los años previos a la ocupación francesa a través de los expedientes gubernativos del Archivo Histórico Provincial de Cádiz, una revisión documental desde la historia y la historia de la lengua española. A continuación está con nosotros el profesor, el doctor Pablo Ortega del Cerro, que nos va a hablar con su comunicación también con estos documentos del Fondo de Expedientes Gubernativos, pero desde un enfoque diferente, en este caso no desde un lingüista, sino desde un historiador, ¿no? Y bueno, ha intitulado su comunicación Bajo sospecha, vigilancia y control social de los enemigos franceses en Cádiz. Bien, paso a presentar brevemente a Pablo para no robarle más tiempo. Bueno, Pablo Ortega del Cerro actualmente es profesor ayudante doctor del área de Historia Moderna de la Universidad de Cádiz. Es doctor en Historia por la Universidad de Murcia, se doctoró en el año 2017 con premio extraordinario. Máster en Historia Social del año 2013 y licenciado en Historia en el 2012 con premio extraordinario. Graduado en Sociología también en el año 2014 con premio extraordinario. Ha sido investigador postdoctoral Juan de la Cierva en el Instituto de Historia del CSIC, ¿vale? Del año 20 al 21. Investigador postdoctoral en el Instituto de Ciencias Sociales de Lisboa, del 19 al 20. Y ha realizado estancias de investigación en las universidades de Cambridge, Lisboa y Urbino. Sus líneas de investigación se centran en la Armada y la oficialidad naval en los siglos XVIII y XIX, especialmente en su dimensión social y global. Es autor de El devenir de la élite naval, y numerosos artículos publicados en revistas de reconocido prestigio como Social Science History, European Review of History, Journal of Family History, Atlantic Studies y Cuadernos de Historia Moderna e Historia Social. Bueno, todo tuyo, Pablo. Pues muchas gracias. Antes de empezar, ¿se ve bien la presentación? Vale, porque si quitamos la luz que hay más contraste, entonces ese era el objetivo. ¿Se me escucha bien, no? Sí, vale. Bueno, yo voy a empezar haciendo una pequeña reflexión sobre precisamente el año que estamos estudiando en esta jornada, que básicamente es 1808, ¿no? Desde la parte de historia moderna, 1808 se puede considerar como un punto de inflexión dentro de la historia de España, porque el orden político social que existía hasta ese instante quiebra, no se destruye, pero quiebra, se va difuminando, y a partir de ahí entra una nueva época, se abre una nueva época que yo siempre me gusta llamar de confusión y de incertidumbre, en tanto que la respuesta a nivel político, a nivel mental y a nivel cultural que existían hasta ese momento empiezan a perder su valor y emergen otras diferentes, como bien se sabe, con la Constitución, con las Cortes, pero no solamente a nivel político, sino también a nivel social. Digo esto porque el orden social del antiguo régimen, esa cosmovisión, digamos, que implicaba el antiguo régimen, es importante entenderlo no solamente como una estructura o como un sistema, sino también como un modulador de los comportamientos, como un sistema que cristaliza en las acciones de los individuos y que les genera una serie de estrategias fundamentales. Bien, pero precisamente en 1808, cuando quiebra ese orden, lo que va a generar, lo que va a desarrollar es el desarrollo de estrategias, de experiencias y de reacciones muy diversas. Eso es quizá el objeto que nos interesa ver hoy de una forma más específica. Bueno, me voy a situar en una fecha icónica, que es el 2 y el 3 de mayo de 1808 en Madrid. Bueno, se puede definir de muchas cosas, pero yo me voy a situar en ese momento que yo me imagino que todos ustedes saben, pero que a mí siempre me ha resultado especialmente simbólico, no tanto los fusilamientos, sino el momento en el que, bueno, en la Villa y Corte de Madrid empiezan a surgir rumores de que Fernando VII y que Carlos IV están, no se sabe muy bien dónde, hay rumores que están con Napoleón y
la muchedumbre se acerca al Palacio Real y empiezan a ver cómo el pequeño infante Francisco de Paula, que es el hijo más chiquitito de los reyes, lo llevan hacia un carruaje que no se sabe muy bien dónde va a ir. Ese hecho lo que hace es desatar una reacción colectiva impresionante, con el grito tan famoso de que nos lo llevan, gritando de forma eufórica por medio de la corte, y evidentemente todo eso es lo que desencadena o lo que desemboca en las matanzas, en los fusilamientos y evidentemente en la imagen tan famosa de Goya. Ese momento tan dramático y tan, en fin, tan extremo. Ese mismo año, aparte de lo que ocurre en Madrid, en prácticamente todas las ciudades de España empieza a generarse un clima de tensión y de incertidumbre. No se sabe muy bien qué es lo que está pasando, las noticias que llegan son muy imprecisas, son muy confusas, no existen siempre una fuente fiable y se genera una forma de respuesta que, curiosamente, yo creo que lo he hablado también contigo, Santiago, y con varias personas, parece que se desarrolla un patrón parecido en varios lugares, que es el siguiente. El pueblo, perdone la expresión, ebrio de noticias falsas, de repente localizan un personaje militar, político, de gran fuerza, de gran importancia, lo identifican como un cómplice del enemigo, es decir, de los franceses, y, bueno, pues desgraciadamente desembocan en una serie de situaciones extremas. En el caso de Cádiz se ve muy bien, porque el oficial Francisco Solano Ortiz de Rozas, que es el gobernador político y militar de la ciudad, es decir, un máximo cargo de la plaza, es acusado de complicidad con los franceses. No es que sea cierto, pero en ese momento el pueblo, yo muchas veces cuando voy paseando me lo estoy imaginando por todas las calles de aquí de Cádiz, ese momento de tensión y de éxtasis, teniendo en cuenta que la escuadra francesa está fondeada dentro de la bahía, lo cual, recordando incluso los hechos traumáticos de los ingleses en el año 97, etcétera, etcétera, genera un clima de mucho nerviosismo. Bueno, en ese momento lo que ocurre es que Francisco Solano, que es, como digo, gobernador político y militar de la ciudad y encima capitán general de Andalucía, unos cargos bastante considerables, la turba entra dentro de su palacio, lo coge, en un juicio informal y sumario lo condenan a la horca, lo llevan hasta la Plaza San Antonio, allí lo asesinan y lo van paseando su cuerpo por toda la ciudad. Bien, esta imagen tan dramática y tan quizás extrema nos sirve para comprender el ambiente de violencia física y simbólica que se está viviendo en ese periodo, en ese mes de mayo y de junio del año 1808. Y por tanto estamos hablando de un tiempo excepcional, con todo lo que significa ese adjetivo. En esa misma semana lo que se va produciendo en prácticamente toda España es dibujar ese retrato del francés o de los franceses como la personificación de todos los males, el enemigo que representa todo lo malo que le está ocurriendo a la monarquía española. Y evidentemente ahí surge una pregunta, que es ¿qué hacer con ello? Y sobre todo en el caso de Cádiz. Recordar que Cádiz es una plaza mercantil importantísima donde la comunidad francesa prácticamente va a ser la más importante durante el siglo XVIII, la más numerosa y la más importante. Bien, entonces, en ese mismo momento, en Cádiz se cubre de un manto de sospecha y de miedo que hace ver cualquier persona que sea francesa, de origen francés o incluso extranjero, como un posible sospechoso, como un posible cómplice del enemigo, como un posible espía, ¿vale? Bueno, entonces, en ese momento, en ese aura de sospecha, de desconfianza que se cierne sobre la ciudad,
se genera, quizá a lo mejor no es el término más adecuado, pero a mí me resulta bastante interesante porque creo que es muy simbólico y es muy sugerente, el de histeria colectiva. Surge un instante de histeria colectiva. Y evidentemente eso desemboca en un ambiente de control simbólico sobre ese enemigo, sobre esos sospechosos. Bueno, pues sería muy interesante aquí citar a Foucault o sino también a Pierre Bourdieu, que son los grandes teóricos sociológicos de ese control simbólico, ¿no? De que no hace falta un control físico, un control evidente, sino que se puede controlar a través de gestos, de la fenomenología, etc. Precisamente eso es lo que me interesa a mí, ver esa historia o esa psicología del miedo que se cierne en el Cádiz de 1808, precisamente sobre los franceses y sobre lo francés, ¿no? Estudiar ese miedo colectivo, ese ambiente de inseguridad, ¿no? Y cómo eso va cristalizando dentro de la realidad social a través de una serie de mecanismos y de episodios, ¿no? De contextos concretos, de hechos concretos que, por suerte, podemos ver precisamente en el fondo que ayer y hoy se está viendo, ¿no? Por lo tanto, digo de forma muy sintética que mi objetivo es estudiar la psicología del miedo en el Cádiz de finales de 1808 y que cómo cristalizó en un control obsesivo y una sospecha generalizada sobre el francés. Y lo que nos interesa entonces es ver cómo había que localizar, controlar, apresar y castigar a ese sospechoso. Yo siempre digo, cuando estoy en clase, que la historia siempre necesita una dosis de empatía. Pues yo les pido que ahora hagamos un ejercicio de empatía y nos pongamos en la piel de esos franceses del Cádiz de 1808 y que intentemos sentir o percibir lo que se estaba viviendo en ese momento, en ese clima tan excepcional y tan tenso. Bueno, yo lo he resumido en 5 episodios, ¿no? O 5 contextos, 5 momentos, 5 experiencias concretas que creo que son simbólicas y que pueden darnos bastante información sobre esa psicología del miedo. Bien, el primer punto sería la ley de la vigilancia, es decir, cómo la articulación jurídica excepcional de ese momento, de la Junta de Sevilla y también la Junta Local de Cádiz, reglamenta una serie de control o de controles sobre el enemigo. Y evidentemente el más evidente es la obligatoriedad de jurar fidelidad al monarca, a su majestad católica. Una cosa que se repite siempre, SMC, su majestad católica. Y eso se desarrolla a través de las juntas de fidelidad. Son subjuntas, digamos, que tienen como misión hacer un registro exhaustivo de todos esos franceses, de todos esos extranjeros que tienen que jurar. Esto no es nada nuevo. En el año 93 pasa exactamente lo mismo cuando se establece la guerra con Francia. Precisamente va a ser reiterativo cómo los franceses tienen que ir, jurar la fidelidad y, digamos, demostrar de alguna forma que no son vasallos del rey de Francia, en ese momento precisamente que es condenado a la horca. Bueno, más allá de las ordenanzas o de las reales órdenes, nos encontramos, por ejemplo, en el archivo una serie de instrucciones reservadas. Todos los que somos de historia y vemos instrucción reservada o la palabra reservada siempre, o a mí por lo menos siempre me encanta, porque nos está indicando que es una información de tipo confidencial o que es de tipo, evidentemente, reservada, ¿no? Que es interna, que es de uso interno, ¿no? Y aquí es donde se puede ver en esta instrucción, ahí pongo la asignatura, sobre la comisión encargada de la recolección de los franceses. Básicamente lo que ocurre durante el mes de mayo y el mes de junio es que se hace un listado de todos los franceses y se llevan al castillo de Santa Catalina, donde son apresados, o bien son llevados a pontones, que son barcos cárceles que están situados en la valla. Como pueden ver, ahí las medidas realmente son excepcionales, ¿no? Dicen que salgan de esta ciudad y en el término todos los franceses no connaturalizados, es decir, todos los que no habían sido, digamos, legalizados, que todos los prisioneros de los castillos pongan los pontones, los presidios de África o los que más convengan, etcétera, etcétera. Básicamente lo que se hacen se estipulan una serie de normas bastante extremas sobre qué hacer con esos franceses.
Otra de las medidas que son fundamentales en esta época, que creo que ayer se habló de ello y que también es común en otras guerras del siglo XVIII, es imponer el miedo a través de la amenaza de la confiscación de bienes. Todo el francés que no jurase o que fuese sospechoso, evidentemente, lo que había que hacer era crear una comisión para que todos sus bienes fuesen confiscados y pasasen a la Junta. Bien. Entre los otros muchos casos, podemos citar el caso de Carlos Moissan en julio de 1808. Recuerden este nombre porque lo vamos a repetir después. En ese momento se le declara, se le entrega la orden por la cual se dice que se nombra interventor y que se liquiden las existencias y los intereses de la casa francesa a cargo de Carlos Moissan por una junta creada por Juan Pedro de Barreneche y un tal José Moya, que es un individuo conocido en este comercio por su integridad y por su inteligencia en el idioma francés. Evidentemente es algo que es instrumental y que es bastante interesante. Otro instante, otra línea de actuación en esa ley de la vigilancia, pues, ¿cuál es lo más efectivo? Crear un clima de tensión, de agobio. ¿Y eso cómo se produce? A través de la inundación de la ciudad de impresos, de papeletas, de estampas. En el fondo, se puede ver, no me voy a detener en ello, pero es muy interesante ver cómo los oficiales de la Junta de Hacienda están continuamente mandando recibos para el pago de las estampas que se están imprimiendo, precisamente con ese objetivo, que muchas veces, bueno, por cierto, no se pagan. Bien. Y en ese momento es cuando se van recolectando las listas, cuando se van haciendo los inventarios de todos los franceses, incluso para acentuar incluso todavía más la presión y el miedo, se hace un ultimátum de forma directa a esos sujetos, ¿no? Por ejemplo, el 6 de diciembre de 1808 se publica un edicto por el cual se da orden de un plazo de 15 días para todo el francés que no hubiese jurado todavía fidelidad, que se entregase o, si no, que se atuviese a las consecuencias de ese momento. Bueno, eso es lo que está generando, evidentemente, es un clima de tensión que lleva, y se pueden mostrar en la fuente también, situaciones de intimidación. El mismo Carlos Moissan, ese que hemos visto antes, dice que, pese a haber presentado él su juramento a la Suprema Junta, fue intimidado por el apoderado y se le dio el ultimátum de esos 15 días, por lo cual él se excusa diciendo que iba a tener que ir, pero, bueno, pues cosas de la vida, que su mujer se había puesto de parto y que no podía asistir, ¿no? Entonces, bueno, aquí se van desplegando toda una serie de justificaciones un tanto particulares. El segundo episodio que me parece interesante es el del control y la información. Bueno, quizá lo que voy a decir es algo muy obvio, pero que muchas veces se nos olvida, que es que la información es poder, y la información también se puede instrumentalizar como una forma de violencia simbólica, ¿no? Por eso, cuando yo he dicho que se declara o que se promulga la obligatoriedad de jurar fidelidad, etcétera, etcétera, lo que se hace en un primer momento es hacer un registro ultra exhaustivo de todos los franceses que hay en ese momento en Cádiz. Y evidentemente se despliega una administración propia para eso, ¿no? Donde al final se recogen noticias, se hacen informes, se consultan los padrones existentes hasta ese momento en la ciudad de Cádiz y incluso se intervienen los archivos públicos de ese momento. De hecho, en los fondos del archivo o de esta serie, quizás la parte más, o la que yo considero una de las más ricas, es precisamente el conjunto de listados que existen, que son muchísimos listados, muy exhaustivos, donde aparece el nombre, aparece el origen, aparece la profesión y casi siempre anotada al lado una serie de observaciones diciendo si ha jurado, si no ha jurado, si lo va a hacer, si no lo va a hacer, por qué no, etcétera, etcétera. Evidentemente tenemos listados de cada uno de los barrios y esto es interesante, el de Ave María, el de San Roque, el de Puntales, el de Santiago, el de Santa Cruz, el de San Antonio, el de San Carlos, el del Pilar, el de San Felipe Neri y un amplio etcétera.
De hecho, la propia administración pública lo que dice es que para que se le recompensen sus servicios, diciendo hemos hecho un trabajo ingente prácticamente en el mes de junio y hemos hecho todos los listados. Y eso es muy interesante porque hay un estadillo donde nos da una cifra total, una cifra absoluta. En la ciudad de Cádiz, que por aquel momento, bueno, pues la población rondaría en torno a aproximadamente unos 50.000 habitantes, 45 o 50.000, hay 2.394 franceses, una cifra que no es nada pequeña. De los cuales se dice, según esa orden, que han prestado juramento 2007 y que faltan 383. Evidentemente, esos 383 van a ser objeto de búsqueda y de captura prácticamente por toda la ciudad. Y no lo digo en broma. Lo digo porque precisamente esa comisión encargada de el registro del francés lo que va a desplegar es toda una red de información en torno a la ciudad, una red de información que llega a prácticamente todos los rincones. Por eso tenemos que insistir en esa psicología del miedo, porque evidentemente en una ciudad tan chiquitita como Cádiz, escapar de la vigilancia de los vecinos, de los curas, de los párrocos, de los comisarios, etcétera, etcétera, era prácticamente imposible. Y voy a poner el caso de Francisco Colombo. Francisco Colombo, que encima es genovés, que no es francés, pero bueno, como en ese momento Napoleón está entendiendo su poder sobre Italia, se dice en una nota, dice: adjunto informe sobre Francisco Colombo del comercio de Cádiz, que se presentó diciéndome que se había mudado de calle al barrio de mi cargo. Es decir, el propio Colombo, posiblemente en ese clima de miedo, lo que hace es ir al comisario para decir: yo me he mudado y lo estoy ratificando, lo estoy demostrando, lo estoy justificando, ¿no? Y ahí se reciben dos tipos de informes. Uno, el del comisario del antiguo barrio, que dice: debo manifestar que este señor está en la calle Boquete, ser natural de Cádiz, es decir, ni siquiera es de origen francés, de 32 años, soltero, y su ocupación es tenedor de libros, y haber pasado con su madre y hermanas el día 3 de este mes al barrio de San Antonio. Y se adjunta otro informe, este quizás el que más me interesa porque lo firma el cura Valderrama, es decir, el párroco. Por eso hay que entender que en el antiguo régimen el poder social que tienen los párrocos es fundamental, porque son los que articulan los barrios y las sociedades de los barrios. Y él dice: este es mi feligrés, que en la actualidad está en la calle Jardinillo, que me consta que por personas de autoridad y fidedigna, es decir, a su vez tiene otro informante, tiene a su cargo su padre, madre y 4 hermanos, que su padre tiene 70 años, que es de estado honesto, a quien sostiene con sus emolumentos en la casa de comercio en la que trabaja. Dice: es hijo único y mozo de buenas costumbres. Bien, hasta aquí, bien. Simplemente esto es una pequeña muestra de ver cómo realmente esa red de información llega o tiene unos tentáculos tan sumamente grandes que prácticamente no consigue escapar. Pero fíjense si hay un clima de miedo tan excesivo que al señor o al chico Francisco Colombo lo apresan y lo llevan también al castillo de Santa Catalina. En ese momento hay una histeria colectiva donde prácticamente todo extranjero pasa a ser apresado, y él, el pobre, justifica en una carta diciendo que yo soy vecino y que soy de este comercio, que estoy enfermo, que soy el único hijo de un padre sextuagenario a quien tiene que sustentar, con una madre y con 4 hermanas menores solteras, con todo lo que eso implica, y que encima se alistó dentro de la milicia y que lo demuestra su boleta, es decir, iba con una justificación para demostrar que él había sido fiel, ¿no? En este contexto también lo hablé yo contigo, o no sé con quién lo hablé, es la importancia de los comisarios de barrio. Es decir, cada barrio tenía un comisario que básicamente era como un pequeño alcalde, y nada, absolutamente nada, pasaba sin que él lo supiera. Porque a su vez el propio comisario tenía una red de informantes informal que se desplegaba por prácticamente todos los rincones de ese mismo barrio. Y en esa búsqueda de información también incluso tenemos que decir un hecho que es muy relevante, que es que en el momento en el que hay que contrastar si los franceses que están aquí pueden ser
enemigo o no, se utiliza una información que es incautada del consulado del comercio francés. Es decir, se entra por la fuerza en el consulado, se coge toda la información que hay en ese momento y se empiezan a ver las listas de matriculados franceses. Lo cual, eso significaba a nivel jurídico que estaban sirviendo a Francia. Bueno. Tercer episodio. No sé cómo voy de tiempo. Bueno, vale, bien. Tercer episodio. A pesar de la ley, a pesar del control que se ejerce, la información siempre está circulando. De hecho, uno de los rasgos de este año es el flujo constante y a veces excesivo, exhaustivo de información, de todo tipo de información. Prensa publicada, panfletos, cartas, rumores, en fin, había una mixtura de informaciones un tanto confusas, ¿no? Que casi siempre eran inexactas. De hecho, había una carta incluso que decía que estaba el rumor de que había muerto Napoleón y que se estaba dando constancia de que había muerto. Eso era muy típico en la época, que se filtraban lo que se conoce ahora como fake news, que no tiene nada de nuevo, pero evidentemente parte del enemigo a lo mejor estaba estaba inoculando esa información posiblemente pues, para desarticular las defensas, ¿no? Esto quizás es lo que más interesante y es a mí lo que me resulta más interesante de cara a comprender ese clima de histeria colectiva, ese nerviosismo. Es decir, en el constante momento en el que se están recibiendo rumores, informaciones, la incertidumbre es máxima. De hecho, incluso la prensa, digamos, que puede ser oficial, como es la Gaceta Ministerial de Sevilla, hay ciertos pasajes que están aquí conservados donde se empiezan a extender noticias absolutamente fantásticas sobre los franceses. Incluso hay un texto donde dicen que los franceses cogen a los niños pequeños es decir, los roban y los venden. Están dando noticias de Barcelona, Gerona, etcétera, etcétera, ¿no? Toda esa construcción mitológica del francés que se está haciendo. Y quizá el caso a mí que me resulta excepcional es que el 20 de diciembre de 1808 se recibe noticias, es decir, el jefe del departamento de Marina de Cádiz recibe una orden de que el general francés Gautier se ha encontrado por tierra andaluza, que va camino a La Mancha. Bueno, en ese momento se dice de una forma muy exhaustiva: a las 7:40 de esta noche se ha recibido en la Junta de Gobierno de Puerto Real un extraordinario que dice que a las 4 de la tarde de ese día se había recibido en el puerto de Santa María una noticia positiva de que ayer, 8 del corriente, el general francés Gautier, disfrazado con hábito de monje jerónimo, que iba con otros vestidos del mismo traje, caminando hacia La Mancha, en un carro y acompañado con 4 soldados de Montesa, que su dirección la lleva hacia las Andalucías. Bueno, lo más interesante es ver cómo se cristaliza en un comportamiento de control cuando dice: el tal general es el más recio de los que van con el hábito de monje, de suerte que es fácil saber quién es, con qué antecedente, y haciendo que hablaran cada uno de ellos, es decir, lo van interrogando a cada uno de ellos, a cada uno de los monjes. Dice: el acento francés u otro extranjero siempre se percibe, aunque sea muy instruido en el español. Yo cuando leí esto me estaba situando en ese momento en el que de repente cogen a esos monjes y lo hacen hablar prácticamente por la fuerza. Dice, entonces, se da orden para que en todo pueblo la justicia emitan orden de si ven algún monje jerónimo. Vale, bueno, en ese momento, fíjense si circula rápida la noticia de que a los pocos días, desde Consuegra, en La Mancha, se dice que el día de ayer, a las 10:30 se presentó en la plaza pública de esta villa un monje jerónimo montado en su caballo blanco. También muy expresivo también ese recurso. Que iba de paso sin haber advertido llevar otra compañía. Dice, y que se anota para los efectos conducentes. Este tipo de noticias muchas veces no sabemos hasta qué punto si son reales o son parte de la imaginación que se despliega en estos momentos de tensión. Y es que a los pocos días, desde Valdepeña,
se da orden o se da noticias de que en el día de ayer a la 1 de la tarde vieron en esta villa sus vecinos 3 religiosos, el uno de muy corta talla, según observaron, con un caballo blanco. Y lo dejan para el efecto oportuno. Bueno. Claro, había que preguntarse, más allá de ese clima de tensión, de miedo, ¿qué hacen los franceses que viven en Cádiz? ¿Qué pasa con ellos? Ellos cómo intentan reaccionar, cómo intentan, digámoslo así, esquivar esa presión y ese miedo. Bueno, como he dicho antes, prácticamente todos son hechos presos en el castillo de Santa Catalina. Bueno, para meter 1.000, 2.000 personas en ese castillo habría que ver cómo se las arreglaban, pero bueno. Es cierto que se anota y hay constancia, según las fuentes que estamos viendo en esta serie, que algunos huyeron, otros emigraron, etc. Bueno, pero en ese momento es cuando yo he visto en bastantes instancias, en bastantes cartas, lo que se puede denominar, se puede decir de muchas formas, pero yo lo he puesto como hacerse el español. En vez de hacerse el sueco, hacerse el español, ¿no? En ese momento es cuando cada uno de estos individuos lo que hace es desplegar una serie de estrategias de representación que lo que intentan es enfatizar cualquier elemento, cualquier adjetivo, cualquier variable que les permita ser identificados como español, como un miembro fiel a su majestad católica, ¿no? Esto, bueno, esto lo digo así, parece un poco de broma, pero ya saben que el ejercicio o el estudio de las representaciones sociales es una de las corrientes de la nueva historia cultural que tiene gran boga y que es fundamental ver cómo esas representaciones se están negociando a nivel micro, ¿no? Bueno, aquí tenemos muchísimos casos, cada cual más interesante. Uno de ellos, Luis Loubaspierre, dice que él no ha acudido a hacer el juramento porque él se considera español y que no tiene por qué reconocer más patria que España, a causa de que él está casado con una española. Esto es lo más recurrente, decir que yo estoy casado con una española, que es corredor de la plaza, es decir, es, digamos, una personalidad bastante reseñable dentro del comercio de Cádiz, desde hace muchos años, pero dice que sin embargo, si tiene que hacerlo, lo hace. Bueno, a partir de ahí es muy interesante porque uno de los fondos o de las primeras cajas del fondo son 92 instancias donde los presos del castillo intentan justificar ante la Junta que se les libere o que se les, digamos, suavicen las medidas, y ahí podemos ver una multitud de estrategias y de reacciones impresionantes. Por ejemplo, Antonio Bernia, sombrerero, dice que tiene 85 años, que de los cuales lleva 77 en España y que no ha conocido otra patria, que padece achaque y pide que se pueda trasladar a su casa con su hijo. Siempre van a tener también el elemento de la misericordia, ¿no? Pero ya les digo que no sirve de nada porque al final la Junta lo que dice es que vaya un facultativo que los examine y ya se vería. Otro caso, por ejemplo, el de Felipe Marquis. En este caso escribe su mujer, Rosa Mansetra. Dice que no puede mantener a sus hijos sin su marido, que está en un pontón, y que dice que lleva en la ciudad 45 años y que está casado con él desde el año 1768. Es decir, pensar que estamos en el año 1808, hace ya 40 años. Y que jamás ha jurado la bandera francesa. Bueno. Otra estrategia que también es muy interesante, todos los franceses que son de la Navarra Baja, de repente se convierten en juristas expertos y sacan una Real Orden de 1669 para justificar que por no sé qué privilegio no se les puede considerar como súbditos franceses, sino como fieles vasallos de su majestad católica, y son varios los casos que se encuentran en ese aspecto. Otro ejemplo, Arnaldo Labat, vecino, que también es del comercio, dice que está en España porque precisamente no le acomodan los movimientos revolucionarios franceses y que por eso determinó prestar vasallaje a su majestad católica y que prestó juramento en el año 1793
y que de hecho se alistó en uno de los batallones de voluntarios distinguidos, que son, digamos, las milicias que se crean en 1808 contra los franceses. Otro ejemplo, Juan Baulé, también francés, que es carpintero en la Casa de la Misericordia, dice que vino desde Barcelona con el señor conde de O'Reilly, ni más ni menos, que casó con española, que tiene dos hijos y que los dos son cabos de la Compañía Distinguida de Voluntarios. Razón suficiente como para demostrar que él y su familia son españolas. Y otro caso más, dice un tal Adrián Morín, que es presbítero, que está en el convento de San Agustín, y dice en la carta, dice, el señor no teme por su seguridad personal cuando hace 16 años y medio que reside en esta ciudad. El pueblo le conoce muy distante de los sentimientos en favor de las facciones del gobierno francés. Es decir, lo conoce, hay una voz común que se sabe sobre eso, y que no puede recelar de su seguridad por sus opiniones, porque digamos que es alguien seguro. Lo que sí que pide es compasión porque no se le lleve de su casa. Bueno, aparte de todas las razones de tipo de familia, de profesiones, etcétera, también hay casos, perdón que saque este ejemplo, pero es que tengo que ponerlo porque si no reviento. Creo que va a ser el mismo que saqué yo ayer. Pues entonces, el señor Juan Daurel, que dice por favor que lo dejen salir porque padece habitualmente de sangre de espalda, almorranas envejecidas y molestias de una hernia. Yo creo que a ninguno nos gustaría estar en su pellejo en ese momento. Bueno, y ya llegaríamos al quinto episodio, que es el que se llama Nada escapa bajo al control. Bien, insisto en este hecho de ese clima asfixiante, diría yo, de control y de sospecha, donde las delaciones, es decir, donde los chivatazos, dicho así, menos rigurosos, se hacen comunes. Y de hecho vemos episodios donde ese control social a veces es asfixiante, es injustificable, ¿no? Por eso tenemos el caso, no sé si se ha contado ya, el de Juan Pedro Casaús, que es de la Baja Francia, y la historia es la siguiente, que un señor que se llama Francisco Vázquez, que es cabo de ronda de la Justicia Real, de la Real Justicia, dice que se encontró a este señor, hasta tal Juan Pedro Casaús, lógicamente que es francés, en la casa de Ramón Salabort, que también francés, y estaba sin pasaporte, es decir, sin justificación. Bueno, en ese momento el propio Francisco Vázquez lo apresa y lo lleva a Cádiz. Bueno, ahí es donde se le hace un informe, quién es este señor, de dónde viene, a qué se dedica, y se le interroga, ¿no? Y dice que tiene 42 años, que es vecino de la ciudad, que vive de sus propiedades, pero bueno, que tiene una serie de negocios. Y cuando se le pregunte que por qué se le encontró en esa vía, dice que había ido de Cádiz en la mañana de ese día, como a las 11, y que llegó a la villa de Puerto Real, al muelle solo, sin nadie, y como que a las 12:30 se encontró con don Ramón Topete. Ramón Topete es jefe de escuadra de la Armada, es un antiguo conocido suyo. De hecho, la relación que existe es que Ramón Topete tenía mucha relación con el hermano de su mujer, que es Rosa Vinalet. Bueno, una buena excusa, la verdad es que es una buena coartada decir que él se había parado a hablar con ni más ni menos que Ramón Topete, que es un apellido que yo creo que nos puede sonar en Cádiz para el siglo XIX. Dice, y que llega a la casa de Juan Vinalet. Ahí hay un contraste, ¿no?, de versiones, ¿no? Y que no llevaba pasaporte porque decía que creía que no era necesario y que él había jurado fidelidad en el mes de junio. Bueno,
la cosa es que se complica un poco más, porque es que se descubre que tenía asuntos pendientes con Juan Francisco Candelot, del comercio francés, que había huido a Gibraltar. Que se había ido a la plaza de Gibraltar. Evidentemente, en ese momento lo que se hace de forma automática es que se coge a Juan Pedro Casaús, se encarcela y se le acusa de tener la intención de irse a Gibraltar sin ningún tipo de permiso, y se le encierra en el castillo y se le dice de forma específica que se examine su conducta. Es decir, que dentro de la cárcel o dentro del castillo se le examine por su conducta. Evidentemente, incluso dentro del propio castillo se puede imaginar el clima de tensión y de vigilancia que se podría ver en ese momento, donde cualquier palabra podía ser examinada por los oficiales y por los guardias. Bien. Hay muchos casos que también evidencian ese momento de tensión. Por ejemplo, unos casos que también son muy interesantes, los casos de los italianos Juan Bautista Fornara y Juan Bautista Bercini, que eran sirvientes de la Posada del Sable en Barcelona. De repente llegan a Cádiz y, evidentemente, los comisarios, la Junta, dicen, bueno, ¿quiénes son estas personas? ¿Por qué están aquí? Y se le hace un informe exhaustivo de que es cierto que trabajaban en Barcelona, que trabajaban en esa taberna, que estaban hospedados en Cádiz, que eran de buenas costumbres, de ideas sencillas, dicen, y ninguna relación que se pueda fundar sospecha leve, ni se pueda deducir otra cosa que venir a esta ciudad solamente para buscarse su sustento. Incluso hay casos donde, para intentar justificar que son súbditos de su majestad, se saca una mácula que había sido durante la Edad Moderna posiblemente una de las peores manchas sociales, que es que hubiesen sido conversos. En este caso tenemos la carta de Estefanía Danel, viuda de Gay, donde dice que para ella demostrar que lleva muchos años en España, dice que a la edad de 17 años ajuró de la secta de Calvino ante el Tribunal de la Inquisición de Barcelona y que lo demuestra con una certificación. Eso, años antes, les puedo asegurar que hubiese sido la muerte social de esa mujer. Pero era el único recurso que en ese momento podía tener, ¿no? Bien, en ese ambiente de sospecha, incluso asfixiante, he dicho que no solamente son los franceses, sino cualquier persona que tuviese alguna relación o algún origen francés. Vemos gente que nace en Cádiz y que también se le apresa, e incluso cualquier extranjero. Ahí es cuando realmente se empieza a ver casos que son muy interesantes, donde, por ejemplo, el caso de Francisco Melet dice que él es suizo y dice: está bien que deban presentarse los individuos franceses, los que son sujetos o los que son sujetos a la familia reinante en Francia o de esos reinos, repúblicas y provincias que se han agregado. Dice, pero en ningún modo los suizos, que no reconocen otro superior que el del que elige. Esta frase de me uno a la idea dominante, pero el caso suizo tiene siempre que respetarse. Lo mismo pasa, por ejemplo, también con los prusianos, donde siempre la agencia de los cónsules van a hacer que sean los intermediarios para intentar justificar, ¿no? Por ejemplo, como pasa con los hermanos Francisco, Juan y Agustín Broxman, que dicen que son prusianos y que no son franceses y que el cónsul de Prusia está acreditando ese hecho. O, por ejemplo, en el caso que Alejandro Greve, a través del cónsul de las ciudades hanseáticas de Lübeck, Bremen y Hamburgo, justifica que no es francés y que no está bajo la dominación. Bueno, para acabar, sé que estoy poniendo casos muy específicos, pero creo que son bastante representativos de ese clima que quiero expresar. Dos casos más y ya cierro. Lo cual nos permite ver realmente, alejarnos de esa idea ingenua de los sujetos del pasado y ver realmente cómo van articulando esas estrategias, ¿no? Pedro Pons, de color moreno, básicamente era negro, dice que siendo esclavo de un señor francés de la isla de Santo Domingo fue vendido a José
Santastillano, que es comisario de Marina, que fue a La Habana, y que se lo llevó con él, y que por lo tanto era su amo. Y que por los servicios que había prestado, su señor le dio la libertad. Bien, hasta ese momento bien. Claro, aquí la duda era si, como había sido en un principio un esclavo nacido en Santo Domingo, podía considerarse como francés o no. Y lo más interesante es que de repente este esclavo, que yo no sé hasta qué punto, qué tipo de instrucción tendría, se convierte en un jurista perfecto. Y dice que los esclavos privados, con todo el derecho civil, no tienen otra patria, fuero o domicilio que el de su amo. Y entonces ahí justifica que cuando fue liberado su último amo fue español y que por lo tanto se tiene que considerar como español, ¿no? Y que encima juró la fidelidad en el año 1793. Otro caso que también es interesante, José Duvilón, que natural de la costa de África, criado en Martinica, dice que desde los 9 años está avecindado, que está casado en Cádiz y que tiene hijos, que es maestro Calafate y que está confinado en el castillo. Y pide, por favor, que por la miseria de su familia se le deje libre. A lo cual, una vez más, la Junta imprime o expresa de una forma magnífica esa tensión y ese control que dice que justifique que no es francés. Y con eso ya he acabado. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Pablo. Yo creo que con estos ejemplos tan gráficos nos hemos sumergido un poco en la Cádiz de esos años, de esos meses, de esas semanas, digamos, de momentos prácticamente ya de guerra y de momentos de tensión, lo comentábamos ayer, ¿no? De la sensación de tener el enemigo dentro. Y esa sensación, esa histeria que tú también has plasmado, pues se ve reflejado al final en estos documentos, tanto por los pobres desgraciados que al final, de una manera u otra, sin entrar en plantear si realmente eran franceses o no, pero bueno, que se ven abocados a una prisión probablemente injusta y con sus familias desvalidas. Y por otro lado, pues bueno, una junta de gobierno que está viendo la situación que está el resto del país y que prácticamente ellos son casi la última salvaguarda de la patria, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que en ese sentido estos documentos son un ejemplo bastante gráfico de que hasta ahora no se han estudiado y que también has interpretado tú, Pablo. ¿Queréis alguna cuestión? Lourdes. Sí, bueno, claro, habría casos donde a lo mejor se le trata un poco mejor o... Claro. Sí. De todas formas, yo tengo la sospecha de que va a salir muchísima más información en esta serie que va a complementar justamente todos estos casos, ¿no? Porque de hecho yo me he encontrado de una misma persona varios expedientes, entonces vas hilando la historia de esas personas, por eso muchas veces estaba contando de cómo se justifica, después cómo lo acusan, después qué justificaciones usa, etcétera, etcétera. Entonces son muy ricos al final. Me he acordado algo, y lo quiero decir porque si no se me va a olvidar después. Cuando has hablado del tema de los monjes jerónimos, de los franceses disfrazados de monjes jerónimos, aquí está una compañera Sonia, que trabajó con nosotros muchos años, que localizó en los protocolos notariales de Bornos, creo recordar, un expediente precisamente que habla de lo mismo. Es decir... De ese año. Sí, es el caso, es el mismo caso. El caballo blanco, me acuerdo perfectamente, el caballo blanco, el carro, pero es que además se determina, en este caso, que están entrando en las Andalucías y que además están entrando por Extremadura,
que entran en la provincia de Cádiz y empiezan a perseguirlo o empiezan a pedir instrucciones, información por la zona de las Cabezas de San Juan, Espera, entran en la zona ya de Villamartín, Bornos y Arcos. Ahí ya creo que se le pierde la pista, o al menos ya no hay más información en ese informe, y se manda información a la zona de los caminos que, por un lado, hacia Gibraltar y por otro lado, hacia Ronda, hacia la costa, hacia Marbella, por Ronda, ¿no? Las dos posibles vías que podían haber tenido estos franceses, que de una manera u otra pues iban, se supone, a unirse a los ejércitos franceses que ya estaban desplegados, ¿no? Por tanto, en este caso, de dos fuentes documentales dentro del archivo, que no tienen nada que ver. Uno que entró dentro, no sabemos por qué, si acaso Sonia nos lo puede explicar algo mejor, pero que forma parte de, o al menos llega con el fondo documental de los protocolos de Bornos, pero que es un expediente que, aunque está muy deteriorado, se lee perfectamente del mismo caso que tú has localizado dentro de los expedientes gubernativos del gobierno civil, del mismo caso, del mismo año y de los mismos actores. Es decir, el control, en este caso, nos refleja claro, el control exhaustivo, no solo hacia las autoridades locales, sino también hacia las autoridades provinciales, a las juntas locales también del resto de los pueblos de lo que después va a ser la provincia de Cádiz. Es curioso, es que me ha llamado la atención. A mí lo que me gusta, fíjate, más de ese caso es el tinte imaginativo que se desprende incluso de la propia narración, ¿no? De cómo se dice que unos vecinos, que tal, con datos muy exactos, como es la hora, a las 7:40, claro. Pero después Jerónimos, pero no se da más información. Claro, tampoco. Es que es curioso porque en Bornos existió un convento jerónimo, un monasterio jerónimo de los más importantes, el monasterio jerónimo de Nuestra Señora del Rosario, enorme, después de casi 2 siglos de la desamortización, todavía sigue el esqueleto de esa estructura monacal, que era impresionante, ¿no? Tanto lo que supuso probablemente en centenares de monjes y tal. Entonces, tuvo que ser una... Y no sé si realmente el francés se disfrazó de Jerónimo precisamente buscando eso, o es que realmente eran unos pobres monjes jerónimos que iban ahí a Bornos, ¿no? Sí, fíjate, muchas veces en este tipo de fuentes nos da igual que sea real o no. Yeah. Al final, después las consecuencias siempre son reales. Es decir, el miedo que genera, al final es muy real. Y eso, por lo menos yo lo he leído desde ese prisma, ¿no? Me da igual si era cierto o no, pero ese rumor que se va extendiendo y todo lo que genera, ¿no? Todo sí, o lo que planteas de la muerte de Napoleón, ¿no? Claro, que había muerto Napoleón, exactamente. Los fake news del siglo XIX, ¿no? Sí. Bien, pues... Sí. Al final, muchas veces lo que no tiene nada de malo ser local. Lo que hay que hacer es ambicioso en las preguntas que se hacen. Entonces, en este caso, evidentemente no se puede hacer la historia desde ninguna parte. Y Cádiz, yo siempre lo digo, es un sitio excepcional para responder a muchísimas preguntas. No porque me guste Cádiz, sino porque es que es una confluencia de muchísimos elementos, muchísimas estructuras sociales, de muchísimas culturas, que hace que sea muy sugerente. A ver, esa es la pregunta mágica que yo también muchas veces me he hecho. Muchas veces es grafía similar, por lo tanto, la firma puede ser que sí, pero no en sí la escritura. Posiblemente hay un componente también de oralidad muy fuerte, que hay algún tipo de escribano a lo mejor que le está tomando nota de eso. Pero hay mucha diversidad. Hay ciertas cartas que sí son hechas propias.
Y el caso también que os quería comentar, que yo me imagino que tú ya lo habrás consultado, que lo hablé con Carlos también y contigo, hay un plan de un señor, no me acuerdo qué era, ¿a qué se dedicaba? Agustín López, es un hombre analfabeto prácticamente, que empieza a escribir oralmente su plan y es un texto que no se entiende, tanto por la grafía como por la estructura, ¿no? Y de hecho estábamos Carlos y yo intentando leer el documento y era imposible, de cómo une las palabras, cómo el verbo lo transforma, etcétera, etcétera, que eso yo pensé, dije, esto a Teresa le tiene que chiflar. Es un plan para expulsar a los franceses, ¿no? Sí, justo. Dije, esto Teresa, vamos, yo creo que Cádiz está muy lleno de filósofos, ¿eh? Ahí. Sí. Sí, es cierto. Y está en la documentación de Sevilla. Es verdad. Se supone que está la contestación a esa carta. A esa carta. Llega la Junta Superior de Gobierno de Sevilla, que estaba en el Alcázar entonces. De este hombre de que nos está contando, ¿no? Sí. Pero ese es un caso que es bastante, digamos, sugerente, porque casi siempre cuando se emitía algún tipo de memoria y tal, se utilizaba algún escribano. Básicamente pues porque va a ser mucho más limpio y tal. Pero en este caso también lo que está expresando es un momento excepcional, es decir, él, de su propia voluntad, en una situación extrema, quiere proponer a la Junta corriendo ese hecho, ¿no? Entonces, y encima lo dice, yo no soy ilustrado, yo no sé escribir, pero lo intento, ¿no? Pero lo hago. Ahí está. Incluso hay algunas frases que parece que están como en rima. Como en rima, exactamente, sí. Intenta terminarlo igual, como rimada. Es una joya. Ojalá haya más. Venga, acabamos con Fran Fernández. No, totalmente. Totalmente. Hombre, tú que eres escritor, tú sabes que la importancia de los archivos, ¿no? Tú que eres usuario nuestro, claro. Para como fuente primaria para bueno, es que no hay que inventarse nada. Exactamente, sí. Y te puede ambientar en un clima totalmente absoluto. Exactamente. Yo en los últimos meses pienso que ojalá venga alguien de HBO o de Netflix y nos compre toda esta historia, a ver si así sacamos algún tipo de rédito, porque hombre, realmente es que son bien, historias de serie, es decir, veo series peores que todas estas cosas. O sea que... Bueno, pues nada, tenemos ahora en el patio el desayuno, ¿vale? Así que nos vamos y nos tomamos un cafelito calentito y un sándwich.